Parte 3. N. La piedra. MUSG. O S. A el día de la luna llena amaneció con un cielo de hierro. Cargado de una tensión silenciosa, Kai la sintió en los pasillos de Millwood. Un frío más profundo que el habitual. Finn no apareció en el desayuno. Un enfermero comentó, irritado, que el paciente terco había rechazado la medicación y estaba mirando la pared de nuevo. Kai sabía que no era una pared, era un mapa, era un horizonte. Cumplió sus tareas mecánicamente, su mente a millas de distancia. En las colinas, la doctora Shaw lo llamó a su oficina al final de la tarde. Su rostro era un mármol profesional. Kai, tu enfoque con el paciente Finch demuestra una grave falta de límites. ¿Queda suspendido? ¿Efectivo inmediatamente? ¿No discutió? ¿No había tiempo? Se quitó el cordón del cuello y colocó la credencial sobre la mesa junto al cubo de masilla. ¿Qué vas a hacer, Kai? Su pregunta no era administrativa, era casi una preocupación. Lo que debió hacerse hace mucho tiempo, respondió y salió. Maya lo esperaba con su viejo jeep en el camino de tierra detrás de la antigua fábrica. El motor ya ronroneando. Llevaba una chaqueta práctica y sus botas de senderismo. En el asiento trasero, sus mochilas. ¿Listo?, preguntó ella. Él solo asintió, subiendo al coche. Siguieron las indicaciones de Finn como un ritual. El arroyo detrás de la fábrica, el agua helada y marrón, el sendero estrecho y casi invisible detrás del cementerio de los pioneros, donde lápidas inclinadas susurraban nombres olvidados. La luz de la tarde comenzaba a ponerse dorada y larga, proyectando sombras distorsionadas. «Árbol con cara de bruja», murmuró Maya, señalando un viejo haya retorcido, cuyas ramas nudosas realmente formaban un rostro grotesco y sufriente. «Eso es tan específico. Él conoce este lugar», dijo Kai, «no como un paciente, como un habitante». El sendero se volvió más empinado, subiendo por la espalda de las colinas. El aire se enfrió y aclaró. Por fin, el bosque se abrió en un claro natural, y en el centro, bañada por la luz oblicua del sol que empezaba a descender, estaba la piedra musgosa. Era más grande de lo que Kai había imaginado. Un monolito gris oscuro, el doble de la altura de un hombre, completamente cubierto por un musgo espeso y vibrante de un verde casi eléctrico. Parecía pulsar con vida propia. Era imposible, antiguo e innegablemente real. Y apoyado en ella, de pie e inmóvil como si fuera parte de la formación, estaba Finn. No llevaba la bata del hospital, vestía una chaqueta militar gastada, botas embarradas y, absurdo, una corona de ramas entrelazadas y hojas secas sobre su pelo canoso. En sus manos sostenía un bastón nudoso, apoyado en el suelo como un cetro. Cuando se volvió hacia ellos, sus ojos no tenían la neblina de Millwood. Estaban claros, agudos y terriblemente serios. «Zachary», dijo, su voz haciendo un ligero eco en el claro, «has traído a una guardiana ansabio a los lacayos. Temen la pureza». Maya se quedó boquiabierta, pero se recuperó rápido. «Finn, soy Maya, amiga de Kai». Finn inclinó la cabeza en un gesto cortés. «Real, bienvenida a la frontera, dama Maya». Luego miró a Kai. «¿Trajiste las armas?». Kai abrió la mochila y sacó el cantimplora de estaño y la botella con el líquido ámbar. Agua azucarado. Una sonrisa genuina, casi juvenil, iluminó el rostro arrugado de Finn. El néctar de la discordia en excelente nos señaló con el bastón un sendero aún más estrecho que salía del claro, bordeando la piedra. «El camino está allá. El primer paso es el más complicado. A la roca no le gusta que la atraviesen los incrédulos». Kai miró la grieta oscura junto a la piedra. Parecía llevar solo a más roca. «Créeme, muchacho». La voz de Finn llegó suave pero firme. «Respira hondo».
Y piensa en la cosa más brillante que hayas visto, Ankai, pensó. Y no pensó en la graduación ni en un premio. Pensó en el rostro de su padre antes de la neblina, sonriendo mientras le leía un borrador a la luz del fuego. Un momento de pura y simple conexión, una luz cálida y dorada, dio el paso hacia la grieta y el mundo cambió. No fue un portal mágico con destellos, fue un cambio de presión, de aire. El olor a tierra mojada y pino se volvió increíblemente vívido, casi embriagador. La luz que se filtraba por las grietas de la roca parecía diferente, más rica, más dorada, y cuando emergió del otro lado, tras unos metros de camino apretado, el paisaje que se abrió ante él lo detuvo, con el corazón latiendo con fuerza. Era un valle, no un valle de sueños con unicornios, sino un lugar de belleza agreste y profunda. El bosque era más denso, los árboles más altos y retorcidos en formas majestosas. Un río serpenteaba a lo lejos, sus curvas pareciendo demasiado sinuosas como un cuello torcido. En el aire, minúsculos puntos de luz, luciérnagas o algo más, danzaban como polvo de diamante bajo los rayos del sol bajo. Neverwis. La voz de Finn resonó detrás de él, llena de una emoción abrumadora. El hombre pasó junto a Kai, sus ojos bebiendo la vista con la sed de un hombre en el desierto. Siente el aire, escucha. Kai escuchó. Más allá del viento en las hojas, había un susurro casi musical, como si los propios árboles estuvieran tarareando. Y en el río distante, el sonido del agua no era un simple murmullo, era como una risa baja y continua. Maya emergió detrás de ellos, jadeante. «Dios mío», susurró, científica y supersticiosa a la vez. La bioluminiscencia, el patrón de crecimiento de esos árboles. «Esto es unreal», completó Finn, su voz cargada de triunfo. «Tan real como el dolor o la memoria Ambengan». Los condujo por un sendero que solo él podía ver, descendiendo hacia el valle. La cabaña no era un castillo, era una estructura sólida e irregular de troncos, piedras de río y techo de paja. Encajada en la base de un risco, era el castillo. Había un huerto cuidado con precisión militar, una pila de leña perfectamente apilada y tallados en las vigas de la puerta, símbolos intrincados que coincidían con los dibujos del diario. «Dentro, rápido», ordenó Finn, su alegría dando paso a la vigilancia. «Ellos sentirán nuestra presencia dentro». La cabaña era espartana, pero no pobre. Había estantes con frascos de semillas, herramientas bien cuidadas, una chimenea de piedra y, en las paredes, dibujos, cientos de carbón y tiza, que representaban el paisaje del valle. Criaturaos, imaginaríaos batallas épicas. Y el rostro de Dylan Ross, sonriente entre los árboles. Finn se movió con una eficiencia que Kai nunca había visto. Tomó el cantimplora y las botellas de Kai. «La estrategia es simple. Vendrán por el sendero este, donde el río se curva. ¿Mojamos el terreno? ¿Lo hacemos dulce y pegajoso? Confunde sus sentidos. Atrae a las hormigas gigantes para que los molesten». Hablaba como un táctico militar. «Finn, ¿quiénes son ellos?», preguntó Maya, mirando por la pequeña ventana. «¿Quiénes vienen realmente?». Finn se detuvo, sus hombros curvándose levemente bajo un peso invisible. Los hombres del condado, el sheriff, el dueño de las tierras, lacayos de Gareth, diferentes nombres para lo mismo, en la realidad que dice que esto no es mío, que dice que no soy un rey, sino un viejo loco en una cabaña ilegal. Miró a Kai, sus ojos suplicando. «Tienen papeles, Sakari. Órdenes de desalojo dicen que me llevarán de vuelta a la oscuridad. Lo prometiste. ¿Prometiste ayudarme a defender?» La última pieza del rompecabezas encajó con un golpe sordo.
La batalla no era contra ejércitos fantasmales, era contra la ley, contra la burocracia, contra un mundo que no tenía cabida para sueños que tomaban forma física. Los lacayos eran los alguaciles, los policías, la mazmorra era Millwood. Defenderé, dijo Kai, y las palabras fueron un juramento, pero no con agua azucarada, Finn, con palabras, con tu verdad. Antes de que Finn pudiera protestar, llegó el sonido no trompetahus gigehau, sino el ronco rugido de motores de camionetas subiendo por el sendero distante. Y luego, la estática de una radio. Finn se irguió, su rostro convirtiéndose en una máscara de resignación heroica. Demasiado tarde para discursos, muchacho. Toma tu puesto en recuerda. Son rápidos, pero predecibles. Atacan en línea. Salió de la cabaña, un rey yendo a su último reducto. Kai y Maya intercambiaron una mirada. Plan B, dijo Maya rápidamente. Yo llamo al abogado que mencionaste, Antú. Haz lo que tengas que hacer. Kai siguió a Finn afuera. 2 jeeps del sheriff y una camioneta del Departamento de Obras Públicas se detuvieron en el borde del claro de la cabaña. 3 hombres bajaron, con la postura cansada de hombres haciendo un trabajo desagradable. El sheriff Williams, un hombre con bigote y sombrero, sostenía una carpeta. Gabriel Finch llamó al sheriff. Tenemos una orden judicial. Tiene que desalojar la propiedad. Hagámoslo fácil. En fin, estaba parado frente a su puerta, el bastón firmemente clavado. No tiene autoridad aquí, lacayo. Este es un reino soberano. Finn, por favor, suspiró el sheriff. No empiece con lo del reino otra vez. Vamos a llevarlo de vuelta al hospital, donde lo pueden cuidar. Mi cuidado está aquí, gritó Finn, su voz quebrándose por la emoción. En el aire que respiro, en la tierra que cultivo. Esto es mío. Nací para esto. Los otros 2 hombres intercambiaron miradas y comenzaron a avanzar. Finn levantó una de las botellas de bomba. ¡Atrás! ¡Retírense! Estatuas de piedra. ¡Esos son ciegos! Finn. ¡No! Gritó Kai, interponiéndose entre ellos. ¡Zachary! Quédate detrás de mí, ordenó Finn al sheriff. Vio a Kai, Dr. Ross. ¿Qué diablos hace aquí? La doctora Shaw dijo. Olvide a la doctora Shaw. Kai se volvió hacia él, colocándose al lado de Finn. No le hace daño a nadie. Esta cabaña, esta tierra, es lo que lo mantiene cuerdo. ¿Cuerdo? El hombre se cree un rey de cuento de hadas. ¿Y qué? La palabra resonó en el claro, llena de una furia que Kai no sabía que poseía. ¿Cuál es el crimen? ¿Amar un lugar hasta dar la vida por él? ¿Tener una historia que lo mantiene vivo? Mi padre, Dylan Ross, vino aquí. Lo vio, aprendió de este hombre. Y lo que aprendió le salvó la vida a millones de lectores. Les dio esperanza. ¿Y ustedes quieren demolerlo? ¿Porque no está en sus mapas? ¿Porque no genera impuestos? El sheriff se quedó pasmado. ¿Esto es propiedad privada? Dr. Rosen está invadiendo. No tiene documentos. Entonces, yo la compro. Disparó Kai. Yo, Kai Ross, heredero de Dylan Ross, compro esta tierra y la dejo en fideicomiso para Gabriel Finch, para que viva aquí hasta el fin de sus días. Es mi derecho. Es mi dinero. Es mi historia en silencio. El viento susurró en los árboles de Neverwest. Finn miró a Kai, sus ojos humedecidos por una conmovida incredulidad. El sheriff se rascó la nuca, confundido. Eso tendría que ir a un juez. Lleva tiempo. Tenemos un abogado en camino, dijo Maya, saliendo de la cabaña, el teléfono aún en la mano. Puede presentar una moción de suspensión de emergencia. Ahora mismo, la situación estaba cambiando. Los lacayos estaban confusos, su autoridad erosionándose ante una lógica distinta. Entonces, uno de los hombres más jóvenes
Impaciente, hizo un movimiento brusco para agarrar a Finn del brazo. ¡Basta de conversación! Ambamos. Finn, en un reflejo de puro pánico, lanzó la botella. Se estrelló en el suelo, a los pies del hombre, y no explotó. Solo derramó un líquido pegajoso y dulce. El hombre retrocedió, refunfuñando. ¿Agua con azúcar? ¿Viejo loco? Gruñó y avanzó de nuevo, esta vez con rabia. Fue el detonante, en fin, se desintegró. El rey desapareció, y en su lugar había un hombre aterrorizado, acorralado, volviendo a los peores días de sus delirios. ¿Me van a llevar? ¿Me van a encerrar? ¿En la oscuridad? ¡Zachary! ¡Ayúdame! Kai no pensó, Actuan se puso delante de Finn, enfrentando al hombre más joven. Pare Anaoran, el hombre vaciló, viendo la llama en los ojos de Kai, y entonces Kai hizo lo único que quedaba. Empezó a hablar a No como psiquiatra. No como Ihon, habló como un narrador de historias. ¿Quieres saber por qué es un rey? La voz de Kai se proyectó clara y firme, tomando el claro. Porque hace 40 años, cuando todos decían que solo era un loco, él eligió construir mientras su mundo se derrumbaba allá afuera. Vino aquí y levantó un reino con sus propias manos, piedra a piedra, semilla a semilla. No huyó de la realidad, creó una mejor y la defendió cada día, contra la duda, contra la soledad, contra gente como usted que solo ve una cabaña y un viejo Kai. Se volvió, señalando el valle. Usted ve esto, él ve un reino. Ve belleza donde usted ve maleza. Ve propósito donde usted ve invasión. Y si eso es locura, entonces quizás el mundo necesite más locura así. Menos gente obedeciendo mapas y más gente dibujando los suyos. El sheriff y sus hombres estaban quietos, escuchando. Su enojo daba paso a una confusión incómoda. Finn, temblando detrás de Kai, susurró a Zachary. El discurso del héroe. Mi nombre es Zachary. El pequeño. Pasé por la piedra musgosa para rescatar al rey de su mazmorra. Y les digo a ustedes, lacayos del vacío, este castillo ya fue defendido. Esta tierra ya fue bendecida. Y su guardián no es un viejo, sino un rey que nunca se rindió. Ahora, bajen sus armas de papel y márchense. Pues aquí la única ley que reina es la de la perseverancia. Era teatro. Era pura, absoluta fantasía, pero cargaba una verdad tan pesada que el aire pareció detenerse. El hombre más joven bajó la mirada, avergonzado. El sheriff respiró hondo, cerrando la carpeta con un chasquido en Dr. Ross. Kai dijo, cansado. El abogado. ¿Realmente viene? En una hora, confirmó Maya. El sheriff miró a Finn, que ahora estaba de pie, apoyado en su bastón, un hilo de dignidad restaurando su postura. Miró la cabaña cuidada, el jardín impecable. Mierda, murmuró el sheriff. Hasta nueva orden, Finch. Quédese, pero no haga más bombas. Y usted, Dr. Ross, resuelva esto en los tribunales. No quiero volver en C. Dieron la vuelta y se fueron, los motores rugiendo, hasta que solo quedó el silencio de Neverwest. Finn permaneció inmóvil por un largo rato. Luego, su bastón cayó al suelo. Se dobló, sus hombros sacudiéndose. Kai pensó que estaba llorando, pero cuando se acercó, vio que eran sollozos de un alivio tan profundo que rayaba en el dolor. ¿Se fueron?, susurró Finn. Incrédulo, los hizo irse. Con una historia usted me enseñó cómo, respondió Kai, la emoción apretándole la garganta. Finn se enderezó, limpiándose la cara con el dorso de la mano. Miró a Kai y por primera vez no vio a Zachary, el personaje. Vio a Kai Ross, el hombre. Gracias. La palabra fue simple y por eso mismo monumental. Esa noche encendieron un fuego en la chimenea de la cabaña. Maya le mostró a Finn sus muestras de hojas y él nombró cada una con nombres de Neverwest.
Ojauji, lágrima ujijada, capauji vientu. Kai llamó a su madre. Esta vez no habló de muerte, habló de vida, de un hombre que mantuvo vivo el espíritu de su padre de una forma que nadie más podía. Anella lloró, pero eran lágrimas diferentes. Antes de partir al amanecer, Finn tomó la mano de Kai en la entrada de la cabaña. ¿Volverás de visita? A veces se pone solitario en Kai, miró el valle bañado por la primera luz. Vio la belleza que su padre vio, la belleza que el dolor y la imaginación pueden crear juntas. Claro que volveré, Finn. Usted es un buen hombre, un rey muy bueno. Finn sonrió, una sonrisa plena y serena. Usted también es bueno. Kai Ross, extraordinario, en el camino de regreso a través de la piedra musgosa fue diferente. El mundo del otro lado ya no parecía gris, solo un distinto Kai. Llevaba un pedazo de aquel otro mundo dentro de sí en el camino. Maya lo miró. ¿Y ahora? Ahora, dijo Kai, mirando el sol naciente sobre Millwood. Ahora regreso y hago mi trabajo. Pero de otra forma, no volvió a la psiquiatría tradicional. Usó el dinero de la herencia de Neverwest para comprar la tierra de Finn y crear la Fundación Neverwest, una mezcla de residencia asistida y centro de terapias narrativas, donde los reinos internos de los pacientes eran respetados y cultivados, no borrados. Finn, por supuesto, fue su primer residente permanente y consejero real. Y algunas noches, cuando la luna está llena, Kai y Maya suben hasta la piedra musgosa. Solo se sientan, mirando las estrellas. A veces, Kai jura ver puntos de luz danzando en el valle abajo y oír el eco de una risa proveniente del río. Nunca más se vio como un simple cuidador. Se vio como un guardián de fronteras. La frontera entre la realidad y el sueño era más tenue de lo que imaginaba, y su trabajo era asegurar que nadie fuera secuestrado hacia un lado ni aprisionado en el otro, que todos tuvieran el derecho de ser quienes eran, fueran reyes, caballeros o simplemente personas que, al final, habían encontrado el coraje de escribir su propio final. La profecía, al fin, no era sobre un niño que rescata a un rey, era sobre un hombre que encuentra su propia historia, y al hacerlo, le da a otro hombre el derecho de vivir en la suya. Y eso descubrió Kai. Era el tipo de magia que no necesitaba hechizos, solo necesitaba coraje, un poco de agua azucarada y la voluntad de decir frente a todo el mundo, érase una vez. Y aún lo es, en fin. Si te gustó el video, suscríbete al canal para recibir más videos como este. Gracias por ver.